Sería un absoluto riesgo eliminarla en un corto plazo. Estamos en un modelo de transición de largo plazo y sin embargo el sistema no está avanzando a la velocidad deseada y de manera particular ha hablado sobre las unidades de medidas cautelares que no están funcionando como debieran funcionar y se debería pensar consolidarlas en un plazo de 2 o 4 años y después replantearse esta medida constitucional. Ahora le daré la palabra al maestro Fabio Valdés Benzazón, director general del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema de Acusación Adversarial. Por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias a quienes me invitaron, que consideraron que era importante mi intervención, y gracias a todos y a todas los presentes por su interés. Me parece que es evidente que el tema tiene por lo menos dos visiones y que creo que se están además innecesariamente, en mi opinión, polemizando. Una es política y una es jurídica. Es interesante porque no debiese de haber tanto divorcio entre lo político y lo jurídico, en mi opinión. Se habla de un Estado de Derecho y se habla de una medida que podría expresar una visión política probablemente no tan adecuada a lo que se está proponiendo ahora a través del derecho, va avanzando más. Voy a decir algo interesante. Aunque mi tema no es evidentemente la política, yo me preocupa el discurso de creer que la sociedad está pidiendo esto o uno le está ofreciendo esto a la sociedad como la alternativa por ausencia de creatividad o análisis. No es la misma historia. Yo no sé quién es primero, quién es el huevo, quién es la gallina, perdón por la comparación. Porque se dice es que la gente quiere, la gente reclama. Yo no sé los datos duros, pero con gusto los analizo. ¿Cuántos han sido entrevistados? ¿Cuántos que puedan conocer para saber que eso es lo que quieren? O que eso es lo que se les ofrece como solución. Yo esto creo que es un tema importante. Ahora sí vuelvo. El problema es que creo que se está distanciando porque, en mi humilde opinión, lo político y lo jurídico no pueden ser tan diversos. Se debe a que creo que se están diciendo cosas peligrosas. El planteamiento de mi colega y el planteamiento de mi colega y el que haré enseguida, que en este caso es coincidente, es decir, en un Estado de Derecho como el que está siendo construido ahora no cabe la prisión preventiva oficiosa. He escuchado dos veces que hablan de dos temas que no encuentro relación y además creo que son falsos. Uno, no se está hablando de que no haya prisión preventiva, por Dios. Eso es engañar a todos. No se propone la abolición de la prisión preventiva. No es esa la idea, por favor. No es la desaparición de la prisión preventiva. El tema es lo oficioso. Debe de existir y es una necesidad, coincido. Incluso es un mal necesario, coincido. En términos generales, el derecho penal es un mal necesario. Y por supuesto, la prisión preventiva es necesaria. Oí impunidad. Impunidad es sin pena, sin pena. El origen de la impunidad radica en la prisión preventiva oficiosa o en otros temas como los que salieron a relucir en torno a investigaciones probablemente todavía poco evolucionadas. El origen es la prisión preventiva, ¿en verdad? ¿Eso resuelve los déficits de la investigación? ¿Con eso corregimos que la investigación madurará? ¿Con eso se resuelve la impunidad? ¿Con eso se reduce? Porque además se habla de la criminalidad y la violencia, cosa que acepto y detesto y odio, y me dan ganas de irme del país por eso. Pero lo que yo quiero preguntar es que si esto es lo que lo resuelve, honestamente, esto es lo que resuelve el tema de la impunidad. Les voy a decir algo además. No son las dos sopas que se plantearon, no es prisión preventiva oficiosa o no prisión preventiva. Las sopas que se están discutiendo es prisión preventiva como una medida cautelar, pero que se discuta. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a agregar algo. Una sopa ya la comimos. Hay prisión preventiva oficiosa desde el 2008, no se está inventando, ya la vivimos, ya la comimos la sopa. No me digan que esto no se ha hecho, se hizo. ¿Qué resolvió? ¿Bajaron los índices de criminalidad? ¿No sigue habiendo medidas absurdas respecto a las tomas de decisiones, de eficiencia en la investigación? ¿Qué se resolvió? ¿Hay menos criminalidad?
La criminalidad es un tema, su origen es un tema del derecho penal. Los factores criminógenos tienen que ver con el derecho penal. Yo pienso que no, pero por supuesto escucho gustoso, porque seguramente la ignorancia me puede orillar a hacer este tipo de afirmaciones. ¿Se resuelve? ¿Va a haber menos secuestros? ¿La delincuencia organizada va a desaparecer? En verdad, así desaparece, en serio, ya bajó. De los 2008 acá bajó. ¿Vamos bien? ¿Vamos mejor? ¿Qué tanto empeora con decir que siga habiendo prisión preventiva, pero por Dios que haya posibilidad de discutirlo? Ya lo dijo claramente mi compañero, no solo está en tela de juicio, por supuesto, el derecho a que alguien sea concebido como inocente, pues porque, bueno, al final el Estado, para poder sancionar pena, no prisión preventiva, pena, debe de probar en un juicio su culpabilidad. La lógica es muy simple, pues, perdón, es de primaria la lógica. Entonces, el tema, vuelvo a llegar, no solo eso. Hablaste de contradicción, Javier, pero la contradicción, el problema es que la ausencia de contradicción lo que mutila es otro derecho fundamental, que es la defensa. El instrumento no solo de la defensa, también de la Fiscalía, es poder someter a controversia, análisis, temas. Y aquí voy a decir algo. ¿Qué temas son los que deberían de ser propios de una prisión preventiva? El hecho delictivo, como le quieran llamar, y la participación, que no son temas de juicio, porque ojo, si lo ven así en un descuido, y también hay otro principio, también constitucional, que está siendo socavado, probablemente. ¿No dicen que tenemos derecho a un tribunal imparcial? En México seguimos metiendo en la orden de aprehensión como los pilares, igual se hace en el cateo, igual se hace en la vinculación del imputado a proceso, los temas propios del juicio. Yo sé que me van a decir que no sé del sistema acusatorio y que el Tribunal de Juicio Oral está integrado por jueces diversos a los de control. Sí, pero no olviden, por favor, también lo saben los tribunales federales, que hay un registro escrito en el que se solventa, se justifica y hay información de por qué hice un análisis del hecho delictivo y de la participación. Eso no es prejuicio, por supuesto. ¿Dónde está la naturaleza, la esencia de las medidas cautelares? ¿Por qué se perdió la esencia de que legítimamente, válidamente, necesariamente se pueden restringir derechos de una persona investigada? Yo no dije que no, insisto, sí se puede, se debe, es necesario. Lo que pregunto es muy simple, ¿qué se resolvió en estos años? Y no, insisto, no se propone abolición, por Dios, se habló del abolicionismo. Sin pena. ¿Cuándo escucharon que alguien comentara que ya no haya secuestros? Eso no es un delito, eso es una conducta proba y honorable. Que haya secuestros, que se sancionen, no discuto la sanción, la que quieran, 10,000 años de cárcel, no tengo problema por eso. Pero el tema ahorita es este, y ojo, porque sé del profundo conocimiento de colegas aquí presentes, el aspecto en efecto no solo es procesal, también es sustantivo. ¿Por qué no ven los tipos penales sobre los que recae incluso la prisión preventiva oficiosa? Véanlos. Son tipos penales abiertos, en blancos, se censuran desde su estructura técnica, generan inseguridad jurídica, permiten todos los verbos típicos, caben todos los bienes jurídicos, ya no solo la privación de la libertad. Y ojo, hay doble represión respecto de la misma conducta. Los estados siguen regulando respecto de la privación de la libertad a secas y lo que se conoce como rapto con una intención sexual, pero también es a su vez competencia por la forma en la que está desarrollado. Se me quitaron los minutos, se me acabaron, perdón, los minutos, disculpo, sí me disculpo, ya termino, sí. Bueno, básicamente diré, quizá porque se me olvida algo, que la cuestión, insisto, que se debe ponderar no es la abolición de la prisión preventiva. Solo es si conviene discutirla y bajo qué lógica. Pero les invito a que prueben a ver quién, y estoy hablando además, esto no es de derecho. Fui juez 15 años, creo que estoy legitimado a opinar. Si hay aquí un juez o jueza presente, ¿a quién no se le caen los pantalones solo con escuchar secuestro? Y voy a tratar de ver cómo decreto una prisión preventiva, y estoy hablando de la realidad, por cierto, no del derecho. Solo pídanla y den algo de información, gratuitamente, para resolver la impunidad.
gratuitamente para resolver los déficits de la investigación, gratuitamente para resolver los índices de criminalidad. ¿Por qué no atendemos el fondo, en verdad? Y esto lo dejamos transitar de mejor manera. Esa es mi opinión. No cabe, definitivamente no cabe. Muchas gracias al maestro. Muchas gracias al maestro Valdés Benzenzón. De manera contundente advierte que no cabe la prisión preventiva oficiosa y advierte que no se está proponiendo de ninguna manera la abolición de la prisión preventiva, que es un falso debate en ese sentido. Ya no voy a abundar en lo que él lo comentó, lo dijo de manera muy clara, para darle ahora la palabra al maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, comisario de la Comisión Nacional de Seguridad. Por favor, maestro. Muchas gracias, senadora. A nombre del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, agradezco la invitación a este importante foro sobre el nuevo sistema de justicia penal y que falta para su consolidación. Oyendo a mis colegas en la mesa sobre posturas diversas referente al tema que nos ocupa sobre la necesidad de la prisión preventiva oficiosa, primero me pronuncio al respecto y luego quiero hacer énfasis en algunos puntos que he ido tomando nota de los mismos, 10 puntos que voy a platicar en estos temas, en estos tiempos que tengo. Primero que nada, me decanto al tema de que en el México de hoy, en la realidad que vivimos, por niveles de impunidad, por niveles de novedad incluso en muchas figuras del sistema penal acusatorio, no podría caber el retirar la prisión preventiva oficiosa hoy. Cierto, y coincido con mi amigo Fabio Valdés y con lo que se ha dicho en la mesa, que el ánimo y el ideal de construir un sistema penal acusatorio, y todos los que hemos estado en este tema de alguna u otra manera, de 2004, desde 2005, picando piedra para tratar de implementar un modelo y poniendo nuestro granito de arena, un modelo más garante, un modelo cierto, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos importante, al debido proceso, a la presunción de inocencia, pues todas estas figuras entran en un aparente colapso con este tema. Pudiera sonar yo entonces contrafáctico. El reto, como lo dicen varios autores, es encontrar en un sistema de justicia el fiel de la balanza, buscar un sistema eficaz sin perder la garantía y viceversa. A veces nos vamos a un sistema garante y perdemos la eficacia. Y eso puede ser en el México de hoy complicado. Los puntos que quiero abordar lo divido en el tema de qué nos falta en México realmente para poder abordar estas figuras que si nos vamos a ese modelo ambicioso y a donde queremos llegar, yo coincido también con lo que han dicho algunos colegas en la mesa de que no debiera haber y no debiera caber la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio propio de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en el México de hoy no la podemos quitar. Y no la podemos quitar, uno de los puntos que quiero comentar es porque nos falta mucho camino por andar. Ya lo decía el señor secretario ejecutivo y el señor subprocurador. Nos falta, primero, romper viejas prácticas de operadores muy enraizadas, Ministerio Público, policías, jueces. Tenemos que romper esos paradigmas del sistema tradicional mixto inquisitivo, donde de suyo le debemos a la sociedad muchos temas, por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva. Eso es cierto, eso ya se dio, eso en México lo conocemos. En todo el siglo pasado, pues hubo un abuso total de presos sin condena. Ahí estaban las centros penitenciarios llenos de gente esperando pues su resolución en un proceso penal, y esta no llegaba. Tenemos también que seguir capacitando a los operadores. Nos falta camino por andar. Cierto es que si se quita la figura de la prisión preventiva oficiosa como un gran anhelo de nosotros, habrá algunos operadores, y no pocos por desgracia, que no tengan los tamaños para poder presentar en una audiencia inicial ante el juez de control la necesidad de cautela del imputado. Y eso sí genera un riesgo en la sociedad, y eso sí a la postre generaría impunidad. Nos falta seguir avanzando en los temas, ya lo decía el señor secretario ejecutivo, de infraestructura y de equipamiento. Nos falta hablar de los temas de autonomías de las fiscalías, nos falta fortalecer los cuerpos policiales para la investigación de los delitos. Se refería al artículo 21 constitucional y este nuevo modelo de la investigación policial. Y cierto que para los que trabajamos en los temas policiales a veces resulta desmotivante ver que varios compañeros arriesgan la vida para lograr la detención de muchos criminales. Es lamentable, lo decía el maestro Valdés,
enfrentarte a secuestros, enfrentarte a delincuencia organizada, en fin, y ver que quedan o no vinculados a proceso por un mal debate, a veces por una mala argumentación sobre los elementos o los datos de prueba que se tengan en la carpeta de investigación, o quedan sin ninguna medida cautelar, ni siquiera alguna de las 14 medidas cautelares que contempla el Código. En fin, falta, y ya también se decía en la mesa, utilizar los mecanismos alternos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí están los mecanismos de procedimientos abreviados. Creo yo que si se utilizara correctamente los mecanismos del procedimiento abreviado, a lo mejor muchos temas de prisión preventiva oficiosa ni estarían dándose en la mesa, porque se iría directamente al procedimiento abreviado y no tendría razón de ser de debatir incluso ninguna medida cautelar. Utilizarlo sin miedo. Falta, como se decía también en la mesa, fortalecer, y a mí me toca en el orden federal poner también granito de arena para crear y fundamental la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, las unidades de policía procesal, que son las que le dan seguimiento en campo a los imputados que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Falta difundir y comunicar a la sociedad estas figuras, porque es cierto que entra en conflicto la sociedad, y los medios de comunicación tienen mucho que ver en este tema, cuando las personas quedan sí vinculadas a proceso, pero quedan en libertad por delitos que pudieran ser graves. Ese tema falta sociabilizar. Entonces si podemos plantear y aterrizar estos temas, pudiéramos hablar de quitar una prisión preventiva oficiosa. Solo entonces, creo yo, podemos hablar de ese tema. El sistema penal acusatorio, ya lo había dicho yo, más garante, propio de un Estado democrático de derecho, y que habla y que subraya la presunción de inocencia, refiere en el propio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 153, las medidas cautelares serán impuestas, y específicamente viene ahí para la cautela del imputado, para evitar que se evada de la acción de la justicia, incluso para proteger a los involucrados o proteger los elementos del proceso. Creo yo que esos son los temas que debe de allanarse para ver qué medida cautelar se va poniendo. Se decía en la mesa también lo referente al artículo 19 constitucional para los delitos de alto impacto, y entonces que tengan prisión preventiva oficiosa. Creo que sí, ese es un tema a abordar antes de quitar la prisión preventiva oficiosa. Creo que sí podemos acotar este catálogo o estos referimientos de los delitos de alto impacto contenidos en el 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque lo sabemos de suyo: homicidio doloso, violación, secuestro, pero donde entra el conflicto, y lo creo muy abierto, es cuando habla de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y eso para los jueces, pero para los litigantes también, abre la puerta a un sinnúmero de conductas, y creo yo que eso sí se puede acotar, deja la puerta abierta para gran cantidad de delitos. Cuando se refiere también delitos en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, es un criterio muy amplio. Creo que acotando esto pudiéramos entonces restringir como última ratio, como lo dicen los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. La prisión preventiva debiera ser, cierto, la última ratio, pero no dejando estos criterios tan amplios. Y entonces, ¿dónde queda la carga de poder sustentar esto? En el fiscal, en el Ministerio Público, que primero tendría que hacer y como parte de su estrategia de litigio, de teoría del caso, en fin, en la fase inicial de investigación, primero cuál va a ser su debate, no solo para lograr la vinculación a procesos, sino para argumentar una medida cautelar. Primero ese sería el primer cuestionamiento: ¿cuál medida cautelar y por qué? Nos falta, y eso lo he visto en algunas entidades federativas y en algunos estados también a nivel federal, le falta argumento al Ministerio Público para poder sustentar la necesidad de cautela del imputado, y ese es un foco amarillo que habría que abatir antes de quitar la prisión preventiva oficiosa. Y si nos vamos al catálogo de delitos que tienen la prisión preventiva oficiosa, que ya mencioné, subrayar el riesgo latente para la sociedad. Se decía el tema de las armas de fuego. Es importante, si se detiene una persona con armas de fuego propias de uso exclusivo del ejército, pues que no le podemos quitar la figura de la prisión preventiva oficiosa, creo, y ahí, porque entonces hay un riesgo de que esa persona vuelva a adquirir las armas, tiene los contactos, tiene los recursos para volver a adquirir armas, y ahí sí está en riesgo la sociedad. Creo yo que esa persona o esas personas deben de llevar su proceso en detención, como lo hacen en muchos países del mundo propios o que cuenten con un sistema acusatorio. Finalmente, el tema también, y una puerta
para resolver esto puede ser también lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, que le deja la puerta al Ministerio Público para cuando estamos en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa por ser de alto impacto y atendiendo al principio de objetividad de la función ministerial, le puede decir al juez que no le ponga la prisión preventiva oficiosa porque no merece cautela. Creo yo que eso es rescatable. Fíjense cómo, y con esto termino, todos los mecanismos las tenemos en la mano. Tenemos los mecanismos alternos, tenemos el procedimiento abreviado, la suspensión del proceso que nos da miedo usar, y tenemos esta puerta también mediante la función de objetividad del Ministerio Público para que no obstante caigamos en el supuesto de prisión preventiva oficiosa, esta no se dé. Lo que pasa es que no usamos esas figuras por desconocimiento o por miedo o por no querer romper estos paradigmas. ¿Es cuánto? Muchas gracias al comisario Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Él puntualizaría que hoy no podría retirarse la prisión preventiva oficiosa, que no cabe esta figura, pero hoy no se puede quitar. Hay viejas prácticas del sistema tradicional, que en el pasado hubo mucho abuso con respecto a esta práctica, y que a la postre generaría impunidad si se quitara. Que coinciden que hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares y, entre otras cosas, revisar el catálogo de delitos graves. Por último, en esta primera ronda, le daríamos la palabra al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Por favor, diputado. Muchas gracias. Antes que nada, pues también hacer lo propio, de agradecer a todos los convocantes a esta reunión, a este evento, y tratar de discutir un tema que para todos los mexicanos pues, obviamente es sumamente importante, porque el nuevo sistema lo vinculamos, indebidamente a veces, pero lo vinculamos a la seguridad. Entonces creo que eso es, si a la gente le dices cómo le vas a dar seguridad, a lo mejor ni siquiera nos va a cuestionar el nuevo sistema. ¿Sí? La gente lo que necesita es seguridad, que es un principio y un derecho que tenemos que poner sobre la mesa, independientemente de los demás que tengamos que ver con el nuevo sistema. Entonces, creo que además también hay que, trato de justificar esta discusión o entender esta discusión, pero teniendo en cuenta de dónde provenimos. Y ahorita lo decía uno de los expositores, venimos de los excesos y de un sistema al cual calificamos de malo, pero desafortunadamente nunca le dimos la oportunidad de ser bueno tampoco, porque no se le invirtió. Criticamos al nuevo sistema porque los jueces no estaban. Pues yo quisiera saber la experiencia de los jueces, si los volúmenes de trabajo les permitían hacer todo lo que un juez tiene que hacer. Entonces creo que son cosas que provenimos de ahí y ahorita estamos en una discusión que también comparto algunos puntos de vista de lo que se está señalando. Nos radicalizamos, yo lo ponía como la discusión en lo que es blanco y lo que es negro. O sea, o es una cosa o es el otro extremo. También creo que tenemos que partir de que a la fecha, a mi criterio, y hay que aclarar mi participación, yo soy miembro de la comisión, ni vengo a hablar en nombre de la comisión, ni mucho menos de la Cámara de Diputados, porque puede confundirse y también pensar que ya estoy hablando de que vamos a reformar una ley, vamos a cambiarlo o poner otras cosas. No, simplemente es mi punto de vista. Entonces, un tema muy importante para esto es la información, que a la fecha no se tiene adecuadamente. Nos damos muchos números de cantidades, no de calidades. Si nos vamos a los medios alternos, nos van a sacar miles de expedientes, pero hay que ver de qué temas son. ¿Sí? Siempre hablamos, y esta discusión se daba desde antes, cuando teníamos al preso por un delito menor que no debe haber sido juzgado y que nos costaba mucho más, ¿sí? Y la gente criticaba el viejo sistema. Hoy criticamos el nuevo sistema porque dejamos en libertad a alguien que supuestamente debe de estar ahí. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de esas dos posiciones? Simplemente, ¿y cómo vamos a dar seguridad a la gente? Entonces, partiendo de esas bases, yo también me voy a permitir dar mi punto de vista, tratando, y obviamente sabemos que no se va a votar en este tema, en este foro, pero yo pienso que sí se puede, o sí puede coexistir la prisión preventiva. También entiendo perfectamente el señalamiento del maestro cuando nos decía sobre, estamos hablando de prisión preventiva, ¿quién la da? Pues es lo conveniente, nadie lo puede discutir, el arbitrio judicial es lo mejor. Y ya en alguna ocasión, y por aquí estaba el magistrado de Chihuahua, en otro foro lo discutíamos,
decíamos, y el Estado mexicano, todos, tienen la capacidad de darle todas las herramientas al juez para disponer la medida y el riesgo que esto conlleva, ¿sí? Entonces, creo que ese es el centro de la discusión. Si estamos preparados y el nuevo sistema, al final muchas de estas discusiones van a terminar con la evolución del sistema, pero sobre todo con la estructuración adecuada de dos áreas que a lo mejor poco se ponen sobre la mesa: las policías y las procuradurías. Ahorita escuchaba, por ejemplo, un planteamiento sobre las unidades de evaluación de riesgos. La verdad, si nos vamos a la evaluación de calidad de la información, de qué estructura y capacidad tiene para hacerlo, con todo y que estén creadas, yo le daría un número mayor de las que aunque estén creadas no sirven todavía, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de la implementación del nuevo sistema, pero no solamente en materia jurídica, sino en la operatividad. Y con eso vamos a acabar muchas discusiones y ya nos entraríamos a las demás. Sin embargo, yo sí pienso que podemos coexistir, porque estamos hablando de derechos, si bien lo exponía el maestro Gustavo Salas cuando decía el derecho a la seguridad. No puedo contestar una pregunta que hacían ahorita. ¿Qué pasó con la prisión preventiva? ¿Disminuyó la delincuencia? Y no hubiera subido la delincuencia si no tuviéramos la prisión preventiva, no lo sabemos. Entonces, tenemos que crear la capacidad en las bases de cualquier sistema, policías y procuradurías, para dejar de discutir muchas de las cosas que nos están polarizando y que puede ser algo doctrinario contra la práctica o el pragmatismo, y quedarnos con los temas jurídicos que realmente nos vayan. Y no voy a la política, voy a la realidad de nuestro México, ¿sí? Comparto también la visión de que México es distinto a otros países, e incluso tampoco puedo admitir al 100%, sino tener que analizar los criterios con que tribunales internacionales puedan juzgar. Hay muchas contradicciones incluso en tribunales internacionales o en la misma corte. Ahí estamos con un criterio y luego al rato estamos con otro. Entonces, todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa. Sin embargo, yo insisto, sí cabe, y sobre todo tenemos una situación que dar a la sociedad, que es la seguridad. Incluso de la información, decían ahorita cuántos a favor y cuántos en contra. Pues no sé, pero yo tengo las dos informaciones. Ahorita decían un número que incluso en este momento, digo, no tengo toda la información. Baja California, bueno, Baja California empezó con Mexicali, ¿eh? Apenas va entrando Tijuana. Yo no sé qué efecto vaya a tener, ¿sí? Entonces son cosas que incluso Tijuana y Mexicali, para mi criterio, van a tener efectos no necesariamente iguales. Pueden tener resultados diferentes. Entonces no podemos generalizar y tenemos que irnos a información de calidad para poder resolver este problema. Pero indiscutiblemente tenemos que fortalecer esas dos áreas que a mi criterio nadie las ha evaluado con información de calidad. Los criterios con que las procuradurías hacen su incidencia delictiva, ¿dónde están? ¿O qué temas o qué puntos tenemos en el secretario ejecutivo para poder evaluar el nuevo sistema con información de calidad? Entonces, todas esas situaciones, incluso nuestro anterior expositor hablaba de que en México se dan las prisiones preventivas que se piden prácticamente, más del 90%, y habría que ver si las dan bien o las dan mal. Entonces, creo que ahí radica mucho del problema de lo que estamos discutiendo, y el proceso, porque para mí es un proceso, no impide ni estamos discutiendo la situación de llegar. Yo creo que ninguno de los que hemos opinado contrario a la situación de que es compatible está en contra de que se llegue a ese punto, sino estamos a favor de que se llegue de la mejor manera y de la mejor forma posible. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Abel Murrieta, además de advertir que habla a título personal, no como integrante de la Comisión de Justicia, bueno, dice que no es una discusión que tenga que ver con blanco y negro, que se radicaliza y que es preciso buscar el equilibrio entre las posiciones. La discusión es si estamos preparados y sobre todo ver en el tema de la implementación operativa del nuevo sistema de justicia y que se debe de evaluar con información de calidad.
Y bueno, en esta concluimos la primera ronda y daríamos paso a una segunda ronda con intervenciones más breves, solamente de 3 minutos. Disculpas por ser tan radical con los tiempos, pero me pidieron que pudiéramos darle prisa a la mesa. Entonces, haríamos ahorita una segunda ronda con intervenciones de 3 minutos y en primer lugar le estaré dando la palabra al doctor Javier Carrasco Solís. Muy bien, gracias. Bueno, solamente voy a abordar algunos puntos. Primero, estamos aquí hablando de la impunidad y de la seguridad. Y creo que aquí la prisión preventiva oficiosa o no oficiosa no genera ni crea impunidad. ¿Sí? Lo que genera y crea impunidad es la falta de investigación, la falta de capacidad de la Fiscalía y de la Policía de investigar. Y entonces no podemos subsidiar esa falta de trabajo de estas dos instituciones y crear este derecho penal si es del enemigo. Y segundo, ahorita estamos hablando, estamos promoviendo las unidades de medidas cautelares, pues les recuerdo, hace 10 años anduve por todo el país hablando sobre esta unidad, nadie nos hacía caso. Y ahora en el 2014 se coló, porque tampoco la querían, se coló en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora decimos, por la falta de que estas instituciones estén debidamente sustentadas, tenemos otra vez esta otra prisión preventiva oficiosa. Pero en el 2008 ni se veía la existencia de la unidad de medidas cautelares. Entonces creo que también estas discusiones de que ahorita no, pues ya tenemos 8 años de transición, 8 años de que esta reforma inició y fue una falta de responsabilidad del gobierno federal, del legislador y de varios estados que dejaron hasta el último año para crear sus sistemas y capacitar. Entonces, ahorita decimos, ahorita no estamos de acuerdo, pero ahorita no, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿8 años más? ¿Y cuál es la ruta a seguir? Y entonces yo creo que si las personas que se oponen a eliminar la prisión preventiva oficiosa, bueno, hay que crear una ruta crítica para establecer, es 1 año o 2 años para ir eliminando. Entonces, me gusta la idea del doctor Cuauhtémoc, donde dice, bueno, vamos a limitar ciertos delitos, ¿no? Esa sería una forma de hacerlo. Vamos, como dice el maestro Vizcaíno, vamos a fortalecer las unidades de cautelares y ya se está trabajando en eso. Entonces, ahí serían como 2 rutas muy precisas en cómo fortalecer. Pero me preocupa de que estemos hablando, primero no estamos proponiendo la eliminación de la prisión preventiva per se, sino la prisión preventiva oficiosa, la automática, en la que se determina sin un debate. Puede ser que en muchas de estas debates resulta en prisión preventiva, pero por lo menos está el debate, está la necesidad de cautela. Y segundo, pues sí, hay que seguir evaluando, pero no hay que mezclar otras cosas sobre los mecanismos alternativos, procedimiento de verdad, porque estamos hablando aquí de un punto muy concreto y es la primera decisión. La persona enfrenta el proceso en libertad o lo enfrenta en prisión. La prisión preventiva es necesaria, los tratados lo contemplan, pero hay que sostener la necesidad de cautela. Y cuando es en automático, le quita toda la libertad al juez, toda la libertad de defensa, toda la contradicción, y además hay que investigar todas estas personas que están en prisión preventiva oficiosa. ¿Verdaderamente la investigación es más clara? Es el mismo tema que el arraigo. Entonces el arraigo, están las personas arraigadas en prisión preventiva oficiosa y eso quiere decir que verdaderamente se está investigando y la investigación es de calidad. La información que tenemos es de que no es así. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para el mismo fin, al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Igual, yo creo que es fundamental atender los temas de que quizás también aquí se ha comentado que no es tanto de leyes, sino de la operación de las organizaciones. Es importante fortalecerlas. Las buenas prácticas creo que es fundamental retomarlas. Ya hay manuales de implementación de buenas prácticas de cuando íbamos a los estados que al final estaban entrando nuevos sistemas, se les decía, ¿para qué inventan el agua tibia? Hay que traerse el área de atención a víctimas de Nuevo León, la unidad de medidas cautelares de Morelos, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California. Ya están mapeados, ya están hechos los diagramas, las funciones, actividades. Entonces creo que es muy importante fortalecerlo para terminar con esa tentación, ¿no? Sí considero yo también que hay un derecho penal del enemigo en el sentido de subsidiar las ineficiencias e insuficiencias de la capacidad de investigación y de operación de las instituciones y darle un seguimiento también, como aquí se ha dicho, con datos y también con
presenciar audiencias para también darle el aspecto cualitativo, porque mientras la prisión preventiva en el ámbito local ha bajado a 37% de los internos, a nivel federal se sigue manteniendo alta, de la mitad. Y quizás en los delitos más inquietantes, el de delincuencia organizada, el de homicidios, la tabla que tenemos de capacidad de esclarecimiento de los homicidios cuando están vinculados con actividades del crimen organizado, que es el 57% de los homicidios según se ha reconocido, es de 26%, es decir, para solamente el crimen organizado es del 20%, 1 de cada 5 se logra esclarecer. Entonces estaríamos hablando de alrededor de, si son alrededor de 19,000 homicidios al año, estamos hablando de 2,000 investigaciones de homicidio y 1,053 investigaciones de delincuencia organizada. Creo que como país deberíamos de darle una investigación de calidad a estos casos tan pequeños y que sería focalizar la actividad de investigación y no desde la ley, desde el ámbito abstracto y general de la ley y más aún de la Constitución, atacar con escopeta, porque las bajas colaterales son muchos procesalmente hablando. Y bueno, lo lamentable es que el 61% de las condenas en el ámbito de competencia federal son de menos de 3 años. Es decir, nos dice que son las condenas de menos de 1 año de prisión a nivel federal pasaron en los últimos 8 años de 4,000 a 14,000, mientras que las de más de 7 años de prisión pasaron de 3,900 a 4,200. Es decir, no se compara el aumento de las sanciones y lamentablemente entonces hay que someter a la eficacia si estos instrumentos excesivos han demostrado que son ineficaces para atender el problema de fondo, y aún más lamentable, por cada 3 personas que son sancionadas por un juez federal a más de 7 años de prisión, 2 son abatidas por las Fuerzas Armadas. Entonces hay un nivel que una parte muy importante de la política criminal de este país no pasa por el sistema de justicia, y recuerda la frase que dijera Kafka en El Proceso: esto confirma sencillamente mi opinión del sistema de justicia. Desde cualquier punto de vista, resulta una institución ineficaz. Un simple verdugo podría ocuparse de todo lo necesario. Muchas gracias, doctor Cepeda. Y ahora le doy la palabra al maestro Álvaro Vizcaíno. Bueno, me parece que estamos ante un falso debate. Este no es un debate entre técnicos y rudos, entre académicos y servidores públicos, y menos aún entre análisis jurídicos contra análisis políticos. En todo caso, yo advertiría, como lo planteaba el canciller alemán Otto von Bismarck, que la política al final del día es el arte de lo posible. Y esto nos implica un análisis de realidades. Nadie está hablando de abolir la prisión preventiva. Creo que todos estamos de acuerdo que es parte del sistema de justicia penal acusatorio y que en la concepción de ese sistema de justicia debe ser restringida o limitada esa prisión preventiva, que es al final del día una más de las medidas cautelares. Pero que para que un juez de control pueda imponer cualquier medida cautelar, cualquiera, incluso la prisión preventiva, requiere información, que esa información se la debe proponer, se la debe hacer llegar, acercar una unidad administrativa que en Estados Unidos llaman las unidades de servicios previos a juicio y que nosotros hemos mexicanizado como las UMECAS, unidades de medidas cautelares. Pero es una realidad que hoy no hay UMECAS en 3 entidades federativas, que la mayoría de las UMECAS del país no están operando como deberían, y que sí, podemos hablar de que Morelos es un referente, de que tu libro es una guía maravillosa, estimado Javier, para poderlas construir, pero en realidad necesitamos avanzar en la consolidación de esas unidades. Ese es el requisito fundamental para que en algunos años, ojalá más pronto que después, pueda eliminarse la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Es una aspiración legítima, que creo que todos queremos eso. Algún día deberá eliminarse de la Constitución el arraigo, algún día deberá eliminarse una serie de medidas que fueron concebidas como candaditos para que el sistema funcionara. Aquellos sistemas acusatorios que nacieron totalmente garantistas, en algunos países latinoamericanos así fue, terminaron teniendo que hacer ajustes, adaptación a reformas, contrarreformas mayores o menores, todos los países, para que el sistema funcionara. Queremos que funcione,
Esa es la condición. Entre los años 2015 y 2016 se incrementaron los casos de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional de 6.063 a 17.920. Esto es en 300%. Significa que empezó a funcionar un poco mejor las medidas cautelares. Sin embargo, hubo un porcentaje de incumplimiento del 23%. Una de cada 5 medidas cautelares no estaba funcionando. ¿Qué significa? Que en ese 23% no hubo información suficiente para que se impusiera una medida que probablemente en esos casos tenía que ser de prisión preventiva. Necesitamos madurar y no debemos quitarle pues estos alfileres a estos aspectos del sistema. No se trata de buscar culpables de quién lo hizo a tiempo y quién lo hizo después. Se trata hoy de saber que un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la pasada sesión del mes de agosto instruyó a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a trabajar con todas las entidades federativas con recursos federales en consolidar a las unidades, las UMECAS, que darán información a los jueces, que permitirán racionalmente decir cuándo sí y cuándo no habrá prisión preventiva. Gracias, maestro Vizcaíno. Ahora le damos la palabra al maestro Fabio Valdés. Por favor, maestro. Bueno, tratando de acotarme, por supuesto, al tiempo, me agrada que finalmente, creo que al menos el punto de coincidencia es que no debiese de haber tanta diferencia, es decir, la prisión preventiva subsiste, solo es oficioso o no. Hay cosillas que me preocupan, honestamente, pero pues yo solo las platico, ¿les parece? Sí sé, soy mexicano, de dónde venimos, pero la pregunta es hacia dónde vamos o no vamos, esa es la cuestión. Y pregunto por otra razón, me dicen, es que yo sé que tenemos que romper paradigmas, pero no vamos a romperlos. Bueno, vamos a romperlos, pero no los rompamos. Se me complica, también se me complica el término de más menos garantista, muy garantista, medianamente garantista, regularmente garantista o no soy garantista. No sé cómo se come, pero yo lo reconozco como ignorancia personal, es decir, no lo sé, por eso me llamó la atención. Y justo tocas un tema que en latín se oye muy bonito, pero lo vamos a decir en español. La medida cautelar cualquiera, por supuesto la prisión preventiva, que es la más severa, se dice, porque eso lo usas ahí, es la última razón, se dice. Sí, la última razón, la última inteligencia. Díganme cuál es la inteligencia cuando no hay debate. ¿Dónde la encontramos? Yo les voy a decir dónde. En el 19 que dice se aplicará prisión preventiva oficiosa. Ahí se encuentra. Precisamente si me dicen última ratio, última, pues búsquenla. Pero por las razones se exponen, se esgrimen, se soportan, se argumentan, se sustentan, se debaten, se ponderan. Eso es la razón. Última o primera. Y bueno, coincido mucho, de veras, doctor, 100%. Yo sé que estos alfileres, esta cuestión crítica del país, de veras, no mentí cuando dije que me dan ganas de irme de un país que amo, no mentí. Constantemente hago reflexiones en torno a eso, o sea, lo digo auténticamente. Ya me señalaron de ser responsable de no sé qué, porque hablo de la impunidad desde que me genera la academia, que aprecio que no me hayan visto solo así, soy mexicano, soy abogado, soy varias cosas. Pero les voy a comentar algo, eso es mi pregunta, es ese alfiler llamado oficioso, no discutimos ya prisión preventiva, nos comprendimos que no discutimos de su necesidad. Si quieren mal necesario, yo ni siquiera digo mal, es una necesidad, punto. Ese alfiler, ¿qué soporta? ¿Por qué no me dicen qué es lo que soporta y cómo lo soporta? ¿Soporta el éxito de la investigación? Es lo que yo pregunto. ¿Cómo mejora? ¿Cuáles son los datos duros para demostrar que la investigación es más eficiente cuando tengo a alguien detenido que cuando no lo tengo detenido? Que de hecho, algunos que les gusta la investigación concluirán que el sigilo, la cautela, el no ser vistos, el no ser evidentes, sobre todo en delincuencia organizada y otros delitos, produce mayor éxito.
Ahora, si la prisión preventiva implica poder utilizar al sujeto para la obtención de información en casos serios, llévame a la casa, al domicilio, ¿quién es más? Entonces, lo que se está velando es cosa distinta. Y yo no me enojo, yo puedo hasta aceptar, no importa la pena de muerte, todo lo que se quiera. Mi problema es no saber qué es lo que en verdad se quiere. Ese es mi problema. Se habla de que puede haber prisión preventiva, bien. ¿Y qué es lo que se quiere en realidad resolver? Ese alfiler, ¿qué es lo que sostiene ese alfiler? ¿Impunidad? ¿Déficit de la investigación? Incluso si quieren digo sí, pero ¿por qué no pensamos en si hay alternativas mejores? Y última cosa, en torno a las UMECAS, es cierto que hay un déficit, pero les platico algo, ¿es obligación que esa información la incorpore la UMECA o puede hacerlo un fiscal? En el trayecto. Yo no sé cuál es la disposición legal que dice que solo a través de las UMECAS, es la recomendación, es lo ideal y además es conveniente para descargar un poco la tarea tan compleja de la investigación en la búsqueda de información que en realidad debería de tener tamices o matices distintos, pero ese sería nada más el planteamiento y agradezco la atención, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Y ahora le doy la palabra al maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Gracias. Ahora, efectivamente, yo para hacer el cierre de lo que platicamos anteriormente, me quedo con algo que también refirió el doctor Javier Carrasco hace un momento sobre el tema de una ruta crítica. Y cierto que todos perseguimos lo mismo y creo que eso es plausible en esta mesa. Tenemos una mira bien puesta en el objetivo y el objetivo es ese. El objetivo es buscar precisamente el acomodo de la casa. Y el acomodo de la casa, pero empezando con un orden o con un plan estratégico, primero por la cocina, luego por el comedor, la sala y a lo mejor después por las recámaras. No empezar al revés, no empezar primero por la planta alta y luego abajo. Creo que ojalá me capten la idea en ese tenor. Sí queremos y sí quiero quitar la prisión preventiva oficiosa, creo que es necesario en este Estado democrático que se habla en el foro. Sin embargo, hay que hacer primero ciertas cosas y esa es la ruta crítica que tenemos que establecer, ese tema de matizar, no todo es blanco y todo es negro, creo yo, en los procesos de implementación desde 2008 y antes, lo hemos visto con Chihuahua y Zacatecas y Morelos que empezaron antes, pues hemos visto este tema, que no todo es blanco o negro, hay matices, y estamos moviéndonos en esos matices hoy. Seguimos, aunque se acabó la curva de implementación, seguimos en un modelo de consolidación que va a durar muchos años, y en esos muchos años entonces nuestro objetivo es bien claro, pero no solo la prisión preventiva oficiosa, hay tareas pendientes que yo pondría antes, vuelvo al tema, la autonomía de la Fiscalía, dejarle al 100% lo decía el maestro Vizcaíno, la investigación a los delitos y que los fiscales se dediquen al tema simplemente jurídico, y entonces sí podríamos tener un andamiaje, fortalecidas las policías con el 100% de la investigación y los fiscales a lo suyo, para entonces hacer el tema de que, pues si no hay prisión preventiva oficiosa, pues no va a haber riesgo de fuga. Lo pongo en plata, así, ese es el temor que tenemos por quitar la prisión preventiva oficiosa. Un mal debate en la audiencia de argumentación de la medida cautelar, y que entonces haya un riesgo de fuga, y que entonces haya un colapso del sistema. Esos son puntos que tenemos que ir subsanando para entonces llegar al tema de quitar la prisión preventiva oficiosa, aparte de lo que dije en mi anterior intervención de acotar y ser más claros en esos delitos de alto impacto para en genérico la prisión preventiva. Y por último, lo subrayo, ya lo dije en la ocasión anterior, pero lo subrayo ahorita, el tema de comunicar y sensibilizar, creo que ahí nos ha faltado mucho. Creo que no hemos difundido correctamente a la sociedad, a los medios de comunicación, no les hemos dicho las bondades y diferencias que tiene el sistema penal acusatorio, más que la oralidad y más que algunas cuestiones que ellos no entienden. Creo que si difundimos estas cuestiones de por qué una persona imputada o sujeta a un proceso, acusada, está llevando el mismo en libertad o se debate una medida cautelar cualquiera que ésta sea, podemos allanar más el terreno y entonces al Ministerio Público, al juez y a la propia defensa pues podrán tener un debate mucho más puntual en el tema de la medida cautelar. Y por último,
el análisis de riesgo que hacen estas unidades. Cierto es que el fiscal lo hace, cierto es que el fiscal lo debiera de hacer en su investigación, pero ese informe o ese análisis de riesgo de las unidades de medidas cautelares es lo que va a enriquecer el debate para pedir tal o cual medida en la audiencia. Creo que fortaleciendo esos entrevistadores y esas bases de datos que consultan, Plataforma México, sistemas informáticos, el debate será mucho más puntual y entonces sí podremos prescindir de esta figura de prisión preventiva oficiosa, que creo que es lo que todos perseguimos en un mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora el diputado Abel Murrieta, por favor, diputado. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado todos los puntos de vista, creo que hemos dejado atrás dos cosas. Primero, no estamos en contra de la prisión preventiva, ¿sí?, de quitar la oficiosidad. Y segundo, el falso debate no es la prisión preventiva, porque a final de cuentas, la prisión preventiva coincidimos en que debe existir. Y la pregunta sería, dada la argumentación de quitar la oficiosidad sobre la violación de las garantías y el hecho de que un juez dicte una medida cautelar, ¿le quita lo violatorio? Digo, puede ser un extremo. Lo ideal es que no existiera la prisión preventiva. Ese es el ideal. Puede dictarse mal, incluso volvemos a lo mismo, ¿cuántas se han dictado mal en este momento? Lo ideal, el extremo es que no existiera ni la prisión preventiva en el Estado de Derecho más puro que pudiéramos encontrar. Si mientras, para mí, a reserva de seguir estudiando, sí pueden coexistir, tan coexisten que el hecho que para mí en este momento un juez la dicte quita riesgos, pero no le quita la posibilidad de ser violatoria. Gracias. Y por último, al doctor Gustavo Sala Chávez. Por favor, doctor. Muchas gracias, senadora. El maestro Radrush nos dice que la política criminal y el derecho son inseparables. Dice que son como la empuñadura a la hoja de un cuchillo. Me refiero a la política criminal, es decir, como un mecanismo rector de la conducción de una sociedad para llegar a lo que estamos aquí todos buscando. O sea, la mejor manera de administrar justicia y de plantear una verdadera certeza jurídica en un Estado democrático. De hecho, así dice el Foro Nacional. ¿Qué falta para su consolidación de este nuevo sistema? Aplaudo, me alegro que estemos llegando en este primer punto a puntos de confluencia donde partimos de que todos buscamos lo mismo, probablemente desde diferentes puntos de vista y con diferente énfasis. Hay quienes también decimos, y quiero ser muy respetuoso en esto, pero sí muy claro, que no pensamos irnos del país, que pensamos quedarnos aquí y enfrentar lo que tenemos enfrente. Esperemos que nuestras limitadas capacidades nos permitan hacerlo con dignidad. Coincido también en que es un falso debate, porque aquí buscamos todo lo mejor para México. Pero también sabemos que verdades a medias son mentiras completas. Si bien es cierto, y aquí nadie dijo que la prisión preventiva mejoraría las condiciones de administrar justicia, sabemos que por sí solo el sistema adversarial puede ser la panacea para el problema delictivo. Decirlo o siquiera insinuarlo me parece que es una grave responsabilidad. Yo me quedaría y recogería los conceptos de mis colegas que me antecedieron, fundamentalmente el diputado Murrieta, que además cuenta, no solamente es diputado, cuenta con las cartas credenciales, tuve el privilegio de conocerlo cuando enfrentó bien, con valentía y firmeza, en su momento la responsabilidad de procurar justicia en un Estado nada fácil. Hay quienes no hemos tenido la posibilidad de ser jueces porque la vida nos llevó por otros caminos, hay quienes nos definimos como modestos soldados de la indagatoria, aunque llevemos algún tiempo en ello. Pero creo que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos capacidades y elementos suficientes para ponderar lo que aquí se comenta. ¿Con qué me quedo? Yo creo que tenemos que caminar a través de esta soberanía en la estructuración adecuada, no solo de un sistema penal. Me parece que sería muy poco ambicioso el venir a esto y pensar que solamente con eso resolvemos el problema. Coincido que además tenemos que integrar, consolidar lo que recogió hace unos momentos Álvaro, el doctor Javier, en fin, el señor juez, etcétera,
Cada quien desde su perspectiva particular, el doctor Cepeda con los datos duros que nos ha proporcionado y que por supuesto sin esos elementos no podemos tener una guía y un ritmo y un rumbo. Pero tenemos que integrar un sistema de justicia y seguridad pública, un sistema integral en todas las fases del sistema, en la prevención, la impartición, la procuración, la readaptación social, el postpenitenciario, que me parece que es probablemente el más abandonado, si no es que no existe en este país. Todo direccionado bajo una política criminal en donde participen todos los actores. Yo creo que todos cabemos, yo creo que todos buscamos lo mismo, pero los que nos quedemos aquí creo que tendremos que enfrentar con responsabilidad y con compromiso los retos que enfrenta este nuevo milenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues con estas intervenciones terminaríamos esta mesa, no se podrá abrir a espacio de preguntas por lo limitado ya del tiempo. Yo solo quiero agradecer el que se esté abriendo este debate, me parece fundamental de cara a lo que aquí se ha dicho, justamente estar debatiendo estos temas y estarnos planteando, porque me parece que hay una coincidencia de que esto tiene que cambiar, no se ha planteado cuándo, cómo, y me parece que justo este debate da para eso, para plantearnos cómo y cuándo se